El tema que vamos a presentar en este momento es el fin de toda carne se acerca. Sabemos nosotros que en el principio Dios comenzó con la creación de todo ser viviente, pero antes de eso el fin del tiempo prácticamente había llegado porque la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra. El tema de hoy, el fin de toda carne se acerca, habla acerca del diluvio. Antes de dar inicio al tema, vamos a orar y vamos a pedir a Dios la dirección y que nos dé su Santo Espíritu. Vamos a orar. Querido Dios y Padre de amor que estás en los cielos, adoramos y glorificamos tu bendito nombre y te agradecemos, amado Dios, por la vida y la salud y las múltiples bendiciones que usted nos regala en nuestro andar diario, en nuestra vida. Y queremos pedirle que se quede con nosotros y que nos dé su bendición. Gracias, bondadoso Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo agradecemos todo. Amén. Amén. Decíamos que el tema que vamos a presentar acerca del diluvio, porque el fin de toda carne se acerca, dijo Dios. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 6 y versículos 5 al 12, dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo, Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todo creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y delante de la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino y había corrompido la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. ¿Por qué razón es que Dios se arrepintió haber creado al ser humano sobre la faz de la tierra? Porque los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo solamente hacer el mal. Ahora, ¿por qué será que el hombre se había corrompido sabiendo que tenía un Dios en los cielos que estaba cuidando su creación? En primer lugar, porque el ser humano se apartó de Dios viendo sus propios caminos. Y fue así como en el día de la adoración, cuando los hijos de Dios se acercaron para adorar a Dios, entonces vinieron los hijos de Dios a adorarlo y uno de ellos trajo lo que Dios le había pedido. Dios le había pedido de que trajera un corderito para que lo presentara como sacrificio delante del altar. Pero el otro no quiso traer eso. El otro quiso traer lo que él deseó traer. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de su hermano Caín. Y Caín se enojó y cuando Abel presentó la ofrenda, entonces posteriormente lo invitó al campo y lo mató. Ahora veamos nosotros cuál es la razón por qué su hermano Caín mata a otro su hermano, Abel. Y es porque la ofrenda de uno era aceptada por Dios y la otra ofrenda no era aceptada por Dios. Y la tierra comenzó a contaminarse, se llenó de violencia y después de tantas cosas,
entró en el mundo el pecado prácticamente cuando Abel derramó su sangre en la tierra. Si Caín, siendo dos hermanos, nacidos del mismo padre y de la misma madre, entonces, ¿por qué éste se levanta contra su hermano? Prácticamente nosotros hasta el día de hoy, lo único que podemos entender a la luz de la palabra de Dios es que porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, porque Dios quería que presentaran una oveja o un cordero en el altar, que lo presentaran en sacrificio. Pero uno estuvo de acuerdo y el otro no estuvo de acuerdo en presentar la ofrenda. Entonces, la tierra prácticamente se corrompió por el pecado que había cometido su hermano de haber dado muerte a su hermano Abel. Ahora, dice en el libro del Génesis, en el capítulo 6 y versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijos e hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se corrompieron y tomaron consigo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Caín se levanta con su hermano y lo mata, lo asesina. Ahora, la maldad de los hombres era grande en la tierra. Y este invita a su hermano y lo lleva al campo y lo asesina. Ahora, ¿estaría Dios contento, de acuerdo con la violencia que había sobre la faz de la tierra? No, no estaba de acuerdo. Y mis amados, ahora invita a su hermano, lo lleva al campo y sin causa justificada le da muerte. ¿No será que en el tiempo de ahora estamos viviendo lo mismo? Hay muertes por donde quiera. Hay desavenencias por donde quiera. Hay desacuerdos por donde quiera. Porque el ser humano no está de acuerdo en que Dios esté dirigiendo los designios de este mundo. Dios está dirigiendo la mente de cada uno de los seres humanos. Pero muchos no permiten que Dios los dirija. Y se complacen haciendo lo que a ellos les gusta. Por eso hay diferentes tipos de maldades y pecados sobre la faz de la tierra, desde muertes, guerras, odios, envidias, ladronismo, latrocinio y tantas cosas que existen sobre la faz de la tierra, porque el ser humano no está de acuerdo con que Dios dirija sus pensamientos. El ser humano de este tiempo justamente está viviendo lo mismo que vivió la tierra antidiluviana. Ahora el hombre, por donde quiera, causa desastres y problemas. Y nosotros vemos de que las leyes están en contra de lo dispuesto por los hombres. Los seres humanos están obrando en contra de la voluntad de Dios. Las leyes terrenales que se han hecho sobre la faz de la tierra se han hecho para que el hombre sea guiado, porque sus mal proceder, sus pensamientos lo llevan de continuo a hacer el mal. Y las leyes que se han puesto sobre la faz de la tierra para gobernar el pensamiento de los seres humanos, algunas están muy de acuerdo con la palabra de Dios. Otras están de acuerdo, pero el ser humano no se quiere someter a ellas. Entonces, el pueblo antidiluviano vivió una situación
bastante difíciles. No les gustaba que nadie los dominara. Las leyes para ellos eran injustas y casi nunca se sometían a las leyes para poder vivir una vida en orden. Existía la impiedad por todas partes, porque estas personas apreciaron mejor la incredulidad delante de Dios que pensar en un Dios santo, maravilloso y misericordioso que podría ordenar sus pasos, ordenar sus pensamientos y seguir en ese camino santo. Despreciaron por completo la instrucción divina. Y entonces ellos prácticamente crearon sus propias leyes a su manera. Leyes injustas e incorrectas. Pero la palabra de Dios dice que a Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre, porque Dios creó al ser humano con santidad y en perfección. Pero el ser humano se corrompió, abandonó los preceptos y los estatutos y las leyes que Dios había puesto y decidió seguir en sus propios pasos. Y allí está el problema. A Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre, porque el hombre nunca permitió ser guiado por las leyes divinas. Nunca el hombre permitió ser guiado por los pensamientos de Dios, los pensamientos santos y justos de Dios para crear la raza humana. Y en este tiempo prácticamente los seres humanos están viviendo casi lo mismo. Por eso Dios tiene un plan, regresar a la tierra por segunda vez para darle el pago a cada uno según sean sus obras. Siempre en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 6, dice la palabra de Dios: y se arrepintió Jehová el haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios no es que se había arrepentido de haber hecho al hombre, porque lo hizo a la figura de Dios, la efigie de Dios estaban en el ser humano, sino que se arrepiente Dios por los actos que el hombre hace sobre la faz de la tierra, porque no obedece a Dios, porque no quiere someterse a las leyes divinas de Dios. Por eso es que Dios dice en su palabra: me arrepiento el haber hecho yo al hombre, porque lo hice con libertad y el hombre decidió corromper su libertad y convertirla en un libertinaje. Y el problema consiste que el ser humano casi nunca le ha gustado que lo estén guiando. Casi nunca le ha gustado que lo guíen, porque siente el ser humano que están haciendo algo contraproducente contra sus mentes, contra sus ideas, contra su personalidad. Pero Dios no es que al ser humano le esté privando de ninguna cosa, sino que Dios no le parece cómo el ser humano obra sobre la faz de la tierra, porque definitivamente se ha separado del camino de Dios, se ha separado de los designios de Dios, ha olvidado a Dios y ha puesto al ser humano como Dios. Allí está el problema. Allí está el pensamiento del hombre corrompido, porque los pensamientos del ser humano siempre han sido en contra de los pensamientos de Dios. Y por eso Dios dice que le dolió en su corazón. El único que dio gracia ante Dios fue Noé. En el capítulo 6 y versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Dios. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones
con Dios caminó Noé. Qué lindo. Hombre justo y perfecto. Noé delante de Dios. Y delante de Dios caminó Noé. Y Noé engendró hijos. Engendró 3 hijos. A Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se corrompió delante de él. Se corrompió delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Ahora veamos, nuestro Dios quería la raza humana, la apreciaba, le dio un tiempo, 120 años, un tiempo de gracia. Ahora en este tiempo nosotros podemos llamarle gracia sobre gracia. Además de que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, nos da su amor, su comprensión, nos da familia, nos da salud, nos da trabajo, nos da donde vivir y nos da todas las cosas. Nos da la frescura de la brisa, nos da el agua cristalina y pura y nos da todas las cosas. Nos da el deseo de vivir, pero el ser humano prácticamente no entiende. El ser humano no comprende. La tierra está corrompida delante de nuestro Dios. No hay para el ser humano deseo de querer cambiar. Aunque se le explique, aunque se le diga y aunque se invite a que abandone la maldad que hay en el mundo y que abandone su vida de pecado y se le invite para que entre en un concordato con Dios, para que Dios le pueda perdonar su vida de pecado que lleva, la gente está reácida. La gente se ha puesto en contra de nuestro Dios. Y la oposición del ser humano delante de Dios es bien clara, es bien vista. Porque a las personas se les invita a que abandonen su vida de maldad sobre la faz de la tierra y ellos no están dispuestos a hacerlo. No se entiende la razón por qué. Y por eso sobre la faz de la tierra hay leyes para tratar de sujetar a los seres humanos, porque el ser humano prácticamente camina como que si no tuviera ley para poder respetar. El ser humano camina sin rumbo y sin dirección en este mundo. Camina directamente como el ganado al matadero, porque el ser humano no quiere reconocer que es mortal y que solo Dios es eterno y que es Él el que nos ha creado y es a Él quien tenemos nosotros que obedecerle y respetar para pedirle a Dios que tenga de nosotros compasión y misericordia y perdone la maldad del pecado en que nosotros vivimos. Nuestro Dios está dispuesto a hacerlo, pero el ser humano no quiere obedecer. La tierra se corrompió delante de los pies de los hombres antediluvianos. Siempre en el capítulo 6 del libro de Génesis y el versículo 10 y 11 dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Cuando Dios habla así, es porque todo prácticamente la paciencia de Dios había terminado. Y yo quiero decir en esta hora, la paciencia de Dios está llegando a su fin. Indica que el fin del ser humano está muy cerca. Las cosas que vemos en el horizonte nos dicen a nosotros la condición en que vive el ser humano, la condición de la tierra, y que nuestra vida pende de un hilo. Hay tantas cosas que nosotros podemos decir, desde enfermedades, desastres, problemas con la naturaleza, guerras en los hogares, desaveniencia en los hogares, el esposo contra la esposa y viceversa, los hijos contra los padres contra los hijos. Hay tantas cosas que nosotros estamos viendo y que no nos pueden contar, sino que las vemos. Nosotros mismos somos testigos de las cosas como está viviendo este mundo. Y nosotros todavía estamos pensando que hay demasiado tiempo o demasiada gracia para nosotros. Y quiero decir, la gracia está terminando. La paciencia de Dios está terminando. Y nosotros no queremos escuchar. Nuestro Dios le dijo a Noé, capítulo 6, versículo 13, el fin de toda carne ha llegado. Hazte un arca de madera de gofer, de madera resinosa. Harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud harás el arca, de 50 codos de anchura y 30 de altura. Y harás en la parte más alta una ventana de 1 codo. Dios, como ya había él dicho que iba a destruir al ser humano, entonces el ser humano prácticamente tenía que haber escuchado estas advertencias, pero el ser humano no quiso escuchar. El ser humano prácticamente perdió el sentido por la maldad que había sobre la faz de la tierra, y el hombre decidió seguir sus propios caminos y dejar en el olvido los caminos que Dios había provisto para los seres humanos. La gran maldad que había en la tierra era tan grande de que Dios ya no pudo soportar. De tal manera que ahora estamos viviendo lo mismo. La maldad del mundo es grande y el ser humano no quiere preocuparse por cambiar. Dice Dios, solamente hay un hombre perfecto en la tierra que yo he visto, y ese se llama Noé. Qué lindo fuera que Dios dijera, todos son perfectos sobre la faz de la tierra. A todos los amo y a todos los voy a salvar. Pero la tierra estaba corrompida, dijo Dios. En otras palabras, la tierra ya no tenía reparación, ya no tenía medicina la tierra, porque la tierra prácticamente estaba arruinada. Muertes por doquier, sodomismos por doquier, pornografía por donde quiera, promiscuidad por donde quiera. Y ahora estamos viviendo de la misma manera. El mundo antidiluviano negó a Dios con sus hechos, negó a Dios con las blasfemias, negaron la gloria de Dios. En este tiempo también
el ser humano ha hecho a Dios a un lado y ha salido él adelante. Pero adelante con sus blasfemias, con sus maldades y con tantas cosas. Ladronismo por donde quiera, muerte por donde quiera, promiscuidad por donde quiera. Cuando los hombres antidiluvianos contraían matrimonio, ahora no hacen solamente con una persona. Se casaban hasta con 4 o 5 o 6 mujeres. Vivían prácticamente, como dice el mundo, un sexo libre. Vivían en el mundo una vida libre. No respetaban leyes. No respetaban a sus padres. No respetaban a su familia. No respetaban autoridades. Completamente un sodomismo en el mundo entero. Y cuando Dios vio eso, dice, le dolió en su corazón y dijo, destruiré la tierra. La destruiré con un diluvio. Y dice la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 6 y versículo 9. Dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Si Noé dio testimonio que había un Dios, ¿por qué las demás personas ridiculizaron a Dios? Es la pregunta. ¿Por qué las personas tuvieron que hacer un ridículo de nuestro Dios? Las leyes de Dios las pisotearon. A los seres humanos los odiaban. Unos a otros se asesinaban. Se había perdido el amor por completo y entonces Dios vio que ya no era justo que esta clase de personas vivieran sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra de Dios de que el 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé, Dios trajo diluvio sobre la faz de la tierra y murió toda carne. La gente de esa época no pasó de los 70 años, porque esa gente a quien Dios le predicó, a quien Noé le predicó, esa gente prácticamente vivía un tiempo y ellos mismos se quitaban la vida. Muchos años anteriores, la gente vivía muchísimos años, hasta 700, 800 años. Pero llegó un tiempo que la gente se quitaba la vida sola, prácticamente. Estamos viviendo como ahora. La situación del mundo actual está lo mismo. La gente no vive mucho tiempo porque unos a otros se quitan la vida. O uno mismo se quita la vida por el tipo de vida que uno acepta, con promiscuidad, con drogas, con ladronismo, con latrocinio y el irrespeto ahora por donde quiera se siente. La gente hoy no vive mucho tiempo. Ahora Dios le dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado, y entonces Dios trajo el diluvio sobre la faz de la tierra y toda la gente de su época, aunque lo sabían, porque Noé estaba preparando el arca. Y cuando Noé construyó el arca, duró Noé 70 años haciendo el arca y trabajó con cientos de personas durante todo ese tiempo, cortando árboles y trayendo tablas y haciendo todo y haciendo el arca conforme a la medida que Dios le había dado. Pero la gente lo que fue que ridiculizó a Moisés. Ese pobre anciano está loco, decían. Nunca ha llovido por aquí.
Pero ¿por qué está haciendo esa arca? ¿A quién escuchó él? Ese señor dicen que escucha a Dios. Lo mejor es que esté loco. Terminó el arca en 70 años y el arca pasó construida prácticamente 60 años dentro de la montaña. Crecieron los árboles a la par del arca, inmensos árboles, y el arca se montañó. Y la gente iba de peregrinaje a ver la construcción de ese arca, le enseñó a sus hijos, y lo que Noé decía, pero nunca ellos dieron paso para cambiar su vida y poner su vida delante de Dios, sino que ellos siguieron una vida de libertinaje y así enseñaron a su familia, a sus hijos, a ridiculizar a Noé porque había hecho el arca. En este tiempo, de igual manera, la gente cuando ve a un cristiano con la Biblia en la mano, ridiculizan a la persona. Porque la ciencia se ha multiplicado ahora y los seres humanos que han vuelto su vida y su mirada hacia el cielo son ridiculizados. La gente que se cree sabia o preparada académicamente, creen que los que andamos una Biblia somos ignorantes. Me dijo una vez una persona a mí, ¿usted nunca fue a la escuela? Y le pregunté yo, ¿y por qué me hace la pregunta? Porque solo la gente ignorante que no tiene oficio, no sabe leer, anda con una Biblia engañando a las personas. Y yo reté a la persona a que me contestara 3 preguntas para el siguiente día, en el mismo lugar donde él me había hablado. Y me dijo, aquí voy a estar, pero no me va a fallar, me dijo él. No, le dije yo. Y yo fui. Y le hice 3 preguntas nada más. La primera no me la contestó. La segunda de igual manera no la contestó. Y la tercera me dijo que también no sabía. Y le dije, ¿se da cuenta que yo he ido a la escuela? ¿Y usted que dice que es un estudiante universitario no sabe las preguntas que le he hecho? Mucha gente cree que los que andamos una Biblia no tenemos oficio. Somos gente ignorante. Nunca fuimos a la escuela. No nos preparamos. Y por tal razón ellos iban a ser nuestros maestros. Ese tipo de problemas pasaba antes del diluvio. La gente antidiluviana a Noé lo tenían por ese anciano loco. Lo tenían por ese anciano que no tenía oficio. Y que por eso él andaba con una Biblia enseñándole al mundo algo de un Dios que ellos no conocían. Hoy en este tiempo, miles de personas en el mundo no conocen a Dios, no conocen una Biblia y les da vergüenza andar una Biblia. Y yo quiero decir hasta ahora, si usted se avergüenza de que hay un Dios en los cielos y no quiere leer una Biblia, le va a pasar lo mismo que a la gente antidiluviana. La palabra de Dios es la palabra de ciencia para el ser humano que vive sobre la faz de la tierra. Por eso los indoctos no la pueden leer. Dios la escribió de esa manera para que los entendidos entiendan. Y para los que no quieran entender, tampoco no entiendan. A Dios no le molesta. Lo que sí, Dios va a traer sobre la faz de la tierra un diluvio de fuego, no diluvio de agua. Porque Dios bajará de los cielos envuelto en una llama de fuego para darle pago a cada uno de nosotros que aquellos no han querido prepararse para Dios. Por eso es tiempo que cada uno de nosotros hagamos planes. Porque Dios
quiere preparar a un pueblo para llevarlo con él. El mundo de hoy, igual que el mundo antediluviano, es un mundo blasfemo. Niegan la existencia de Dios, niegan la gloria de Dios, niegan la divinidad de Dios, niegan el poder de Dios y niegan a Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos planes desde hoy. El gran problema de los antediluvianos consistió en que ellos, como no amaron a Dios, no tenían pertenencia. Simplemente vivían sobre la faz de la tierra a su voluntad, a su manera. Hablaban como querían. Vivían donde ellos querían vivir. Comían lo que querían comer. Vivían lo que querían beber, o sea, tomar. Y hacían todo. Escogían la mujer que ellos querían escoger. Había promiscuidad, como lesbianismo, prostitución, homosexualismo y tantísimas cosas que podemos mencionar. Exactamente de la misma manera vive el mundo ahora. Por eso nuestro Señor Jesucristo muy pronto vendrá en las nubes de los cielos, envuelto en una llama de fuego, para quemar a todo aquel hombre que no quiera y ni ha querido y ni quiere prepararse para Dios. Es necesario que cada uno de nosotros hagamos planes de nuestra vida y cómo nosotros vamos a estar el momento cuando Cristo descienda de las nubes de los cielos envuelto en una llama de fuego para quemar al ser humano, para quemar al mundo, para quemar a aquellos que nunca quisieron prepararse para nuestro Dios. El diluvio de aquel entonces sirvió como ejemplo para el tiempo que vivimos ahora. Pero la gente no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar lo que la palabra de Dios enseña. En este libro que se llama Patriarcas y Profetas, en la página 78, dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 11. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos pecados concebibles. A la impiedad de los hombres era de manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hacia el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divinidad y la voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer revelando así sus órdenes, pero después de la caída de los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la degradación. No se despertaban el vínculo matrimonial ni los desechos de propiedad. No se respetaba. Eran codiciadas las mujeres y los bienes y su prójimo. Lo tomaban por la fuerza y los hombres se regocijaban en sus hechos violentos. Gozaban matándose unos a otros, matando aún animales y consumiendo así carne como alimento. Los volvían aún más crueles y sedientos de sangre hasta que llegaron a considerar la vida humana como sorprendente y indiferencia. O sea que ellos llegaron a un momento que al ser humano ya lo veían prácticamente no como una persona, sino que lo veían como un objeto. Y por eso se corrompió la tierra.
porque los principios del amor, de la paciencia, se terminaron y violaron las leyes, y entonces ellos prácticamente se apartaron del designio de Dios. Y en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios, pero al detener la obra del mal, 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar a Dios y que iba a ser como la tierra en el diluvio, para destruirla a todos los impíos, y que creyeran en el mensaje y se apartaran, entonces ellos se salvarían mediante el arrepentimiento. Pero veamos nosotros, en este tiempo, también la gente de hoy necesita conocer a Dios, pero no solamente conocerlo, sino también necesitan arrepentirse, cambiar de su mala vida, su mal proceder, dejar las cosas injustas y la impiedad y la maldad y el pecado y todo tipo de vejaciones, apartarse y pedirle a Dios que de acuerdo a su misericordia tenga compasión de nosotros los pecadores, pidiéndole a Él que sea el que nos ayude y el que nos bendiga. En aquel entonces, Noé prácticamente entregó su propia vida para ayudar a tantísima gente que vivía en maldad y en pecado. El pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal. Aunque la gracia estaba sobre ellos, porque Noé les predicaba, ellos nunca aceptaron. Ridiculizaron a Moisés, ridiculizaron a Noé, y hoy están ridiculizando también a todos los santos hombres de Dios que predican la palabra de Dios en los 4 continentes de la tierra, en los 4 rumbos de la tierra. Ridiculizan. El mundo de hoy se ha vuelto como Sodoma y Gomorra. Y por eso Dios tuvo que derramar fuego sobre Sodoma y Gomorra. Así como lo hizo con la gente antidiluviana, también lo hizo en Sodoma y Gomorra. Y también ha prometido Dios que así lo va a hacer en el fin del mundo, cuando la gracia se termine sobre la faz de la tierra. Entonces lloverá fuego del cielo. Cristo Jesús vendrá envuelto en una llama de fuego para venir a buscar a su pueblo santo. Pero también es fuego consumidor. Si nosotros cerramos la puerta del corazón a nuestro Dios y nosotros prácticamente no queremos escuchar la voz de Dios, entonces el mismo problema que le pasó al pueblo antidiluviano, así le va a pasar también al pueblo que mora hoy sobre la faz de la tierra. Nadie quiere creer. Y si algunos creen, creen a su manera, no a la manera que Dios enseña. Muchas personas, muchas religiones, entonces no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Y ese es un problema. Porque en el decálogo de Dios están los 10 mandamientos, de los cuales hablan de la misericordia de Dios para aquellos que los guarden. No simplemente decir amén es suficiente, sino que también leerlos y someterse a ellos, porque la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios, es el libro vivo de Dios por el cual el ser humano encuentra el camino hacia la salvación. Cuando Dios trajo el diluvio sobre la faz de la tierra, entonces fue Dios quien lo hizo. Hoy, cuando Dios está hablando a través de su palabra, también es Dios el que está hablando. Y Dios le dijo a Noé, 40 días y 40 noches
va a llover. Y el fin de toda carne ha llegado. Y Noé se preparó. Ahora también, nosotros también debemos de prepararnos porque el fin ha llegado. Si nosotros no nos preparamos, vamos a tener que perdernos y nuestro Dios ya no es responsable de nuestras vidas porque Él nos ha advertido a tiempo. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración para terminar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En esta mañana te adoramos y glorificamos tu santo nombre. Y te agradecemos, amado Dios, por la preciosa oportunidad que nos regalas de darnos este maravilloso mensaje de advertencia para que podamos prepararnos. Para ti es la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.